Muy buenas noches con todos. De verdad muy agradecido por el Colegio Biólogo por invitarme a poder compartir con ustedes algo de lo que es la acuicultura en el Perú, ¿no? Y cuáles estos son sus retos y oportunidades, ¿no? Que tiene, ¿no? Y cómo se ha ido viendo el crecimiento no solo en Perú, sino a nivel del mundo, ¿no? Entonces, si hay preguntas, a mí me gustaría que si alguien levanta la mano, no tengo ningún problema por responder durante la charla, o si no, al final también, ¿no? Lo pueden hacer por el mensaje o levantando la mano, creo que sería lo ideal. Entonces, empecemos un poco con el tema que me aboca. Nosotros vamos a tocar estos tres puntos a lo largo de la exposición. ¿Cuál es el potencial de la cultura peruana? ¿Qué nos falta para crecer? Que esto lo vamos a ver al final, como un colorario de la exposición. Luego, ¿cuáles son los retos que enfrenta la agricultura peruana? ¿Y será sustentable en nuestra cultura peruana? Que es una pregunta que voy a dejar para el final, poder deslucidar algunas ideas más sobre el tema. Un poco para ponernos en contexto, eh, tenemos que hacer una mirada hacia lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? No solo en el mundo, sino también en Latinoamérica y luego Perú, ¿no? En el mundo nosotros hemos visto que en el último informe de la FAO del 2024, se indica que la agricultura había superado el volumen de producción con respecto a captura, ¿no? Lo podemos ver aquí en el cuadro, ¿no? Entonces en el cuadro nos está indicando claramente que más o menos de captura fueron más de 92 millones de toneladas, ¿no? O sea, lo que se capturó del medio natural, versus la agricultura que superó en un buen porcentaje, más o menos en 131 millones de toneladas, ¿no? Y que esto a su vez significó, en términos de dólares, casi el doble o un poco más del doble de millones de dólares con respecto a la captura. Esto ya nos indica una idea, ¿no? Que los precios de los productos que provienen de la cultura tienen un valor, mayor valor económico que los que vienen de ambiente natural. Y esto obviamente porque implica una serie de procesos, pues, ¿no? Pero en total, veamos, también hay una columna que ustedes pueden ver, estos 130 millones o 131 millones, para redondear, millones de toneladas, está incluido peces, crustáceos, mamíferos y algas, ¿no? Macroalgas, microalgas y macroalgas. Y sin macroalgas, más o menos fue 94,400 mil millones de toneladas, ¿no? Para que tengan una idea que hay también una fuerte importancia en el tema del cultivo de macroalgas que está, con bastante crecimiento en el mundo, ¿no? Esta figura, es muy conocida por muchos de ustedes probablemente. Ustedes pueden ver que, en la línea naranja, representa, lo que es captura, ¿no? Y que se ha establecido, y más o menos se ha venido, digamos, ha venido ya, de cierta forma teniendo subidas y pequeñas bajadas y subidas y bajadas, como lo podemos ver aquí, hay picos y bajadas, pero alrededor más o menos de los 90, 91, 92 mil millones de toneladas. Es más, en los informes de la FAO indican que probablemente la tendencia de las capturas sea a disminuir. Y obviamente no es a disminuir porque acá obviamente incrementa la población, incrementa el sector pesquero, incrementa las capturas y obviamente las poblaciones se ven afectadas y por lo tanto, se ven disminuidas, ¿no? Cada vez se captura más. Entonces, y es más, se prevé que para el año 2050, estas capturas van a disminuir, drásticamente, ¿no? Y con respecto a la acuicultura, una comparación, vemos que desde el año 1950 hasta el 2022 ha tenido un crecimiento muy acelerado. Hemos estado inicialmente por un 10%, 8%, 6%, y ahora estamos entre 5,5 a 6% de crecimiento mundial en términos de volúmenes de producción en acuicultura. Y vemos el pico, obviamente, ¿no? En el último año del 2020 al 2022, 2021, 2022 en todo caso, que superó la producción de extracción, ¿no? O de captura, ¿no? Entonces, se estima
También la misma FAO y otras instituciones estiman que al año 2050 la producción de acuicultura probablemente sea 2 o 3 veces más de lo que se viene produciendo actualmente. Pero esto implica algo más, ¿no? Hay zonas o áreas o países que ya están en su techo, digamos, en temas de niveles productivos. Y por eso que están siendo eficientes cada vez más, ¿no? Sistemas de recirculación, sistemas de biofloc, en fin. Entonces, van haciendo más eficientes. Es más, en estos últimos 3 o 4 años, la tecnología, el uso de la inteligencia artificial ha sido viene siendo bien usada. Y tal es así que está mejorando los sistemas de producción. Y tenemos ejemplos muy claros. Caso, por ejemplo, los salmónidos, ¿no? Con las herramientas de inteligencia artificial han podido determinar un mejor uso o aprovechamiento del alimento balanceado para los organismos que están en cultivo. Lo mismo ha sucedido con el langostino. El langostino también, con herramientas de inteligencia artificial y robótica, han mejorado, han sido mucho más eficientes sus sistemas de cultivo. Tal es así que ahora tenemos una sobreproducción que lo vamos a ver más adelante. Eh, Esto es un pie en la que podemos ver que el 72% de la producción mundial con respecto a la acuicultura corresponden a organismos acuáticos, y aquí me refiero a organismos acuáticos, macroalgas también son acuáticas, pero me refiero específicamente a peces, crustáceos y moluscos, y un 28% corresponde a la producción de macroalgas. Es bastante importante si se dan cuenta. Y esto es un informe de la FAO, del último informe que nos compartió la FAO, ¿no? Ahora veamos un poco cómo están los millones de toneladas a nivel, digamos, por segmentos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos acuicultura, que ya lo vimos en cifras, ahora veamos en porcentajes. Acuicultura ha superado fuertemente con respecto a la captura, como podemos ver, 59% versus 41%, ¿no? Ahora, de toda la acuicultura en el mundo, la mayor producción está sentada a nivel continental, ¿no? Obviamente acá China es muy fuerte. eh, Hay una serie de carpas que producen, y que es no solo carpas, tilapias, y otros peces, digamos, de dulce acuícola, pero sobre todo es mayor producción de carpas que le dan el basamento para el consumo local, digamos, ¿no? Y no solo Asia, no solo me refiero a China como tal, sino dentro Asia está obviamente China, Tailandia, Malasia, que vienen creciendo fuertemente, India, ni qué decir, ¿no? Eh, pero esta misma torta que ustedes ven es diferente a nuestro país. Nosotros, la mayor producción está sentada en la parte marina y no continental, que ahora lo vamos a ver también. Luego tenemos, esto ya lo habíamos comentado, así que lo vamos a dejar por un lado. Se calcula más o menos que cerca de 62 millones de personas trabajan en el sector de la producción primaria en actividades de pequeña escala. Más o menos 24% de los pescadores y agricultores son mujeres y el 76% son varones. Hay una predominancia en todo caso en el mundo en el tema digamos, de género, ¿no? Mayor predominancia de varones que con respecto a mujeres, pero esto está creciendo también. Y esto mismo sucede en el Perú también, ¿no? O sea, cada vez hay mayor incremento, digamos, de damas, de mujeres en el sector pesquero y acuícola, ¿no? Eh, Más o menos, más de 230 países participan en el comercio internacional de acuicultura, en productos acuícolas, ¿no? Y más o menos esto ha hecho que en este último 2022 se incremente 19%, con respecto al 19% con respecto al 2019 en términos de millones de dólares, ¿no? Sigue siendo la acuicultura a nivel mundial manejada por un número pequeño de países, y muchos países de ingresos bajos como África, Asia y América Latina y el Caribe, que no explotan en pleno sus espacios para realizar acuicultura. Y en eso estamos nosotros, por ejemplo. Se está mirando mucho a Latinoamérica. Comentaba hace un momento, eh, el crecimiento al año 2050 debemos de superar los 10 mil millones de habitantes, lo cual implica que va a haber un crecimiento del consumo de animales,
un crecimiento de consumo de vegetales y un crecimiento de cultivos de recursos acuáticos. Pero si analizamos un poco más profundo, vamos a ver que muchas áreas de vegetales, en todo caso de agricultura, se van a ver disminuidas. Y se van a ver disminuidas porque el crecimiento poblacional llama a construcciones de viviendas. Y muchos espacios van a ser, obviamente, vendidos y lotizados para viviendas. Y se va a reducir. Y ahí también tenemos que ser eficientes en el tema agrícola, ¿no? Igualmente, vemos que al incrementarse la población, se incrementa este consumo y todos están mirando hacia el mar, hacia el río o hacia las lagunas, donde todavía nosotros tenemos mucho espacio por desarrollar. Entonces, voy a dejar ahí lidita porque después vamos a regresar por ahí. Son más o menos 730 especies que se cultivan en el mundo, pero son 17 principalmente básicas, ¿no? Que representan más o menos el 60% de toda la producción acuícola mundial, ¿no? Algunas son más locales, ¿no? ¿Cuáles son las principales especies a nivel, ya lo había comentado, a nivel del mundo que se cultivan? Principalmente carpas, salmones y tilapias. Bueno, decías hace un segundo que son 17 especies, pero los mayores volúmenes de producción se están soportando en estas tres especies. Carpas específicamente por los países asiáticos, que muy poco se comercializa en nuestro mercado. Hay una pequeña producción a nivel local, sobre todo en las zonas de Amazonía, pero no somos muy dependientes de la carpa. En todo caso, los países asiáticos producen carpas, pero para su propio consumo, digamos, ¿no? Y olvídense, pues estamos hablando de 1.1, más de 1.7 millones de habitantes en China, los cuales producen millones de toneladas de carpas que ellos mismos los consumen. Y tal es así que también requieren nuestros recursos hidrológicos, porque nosotros estamos, como vamos a ver más adelante en uno gráfico, estamos exportando recursos hidrológicos provenientes de la agricultura de estos países. Eh, ¿Quiénes son los países que destacan a nivel de Latinoamérica? Chile. Chile está sobrepasando el 1.5, 1.6 millones de toneladas, no, 1.5, 1.7 millones de toneladas de salmón, por ejemplo, 1.5 millones de toneladas. Eh, Ecuador está con 1.3, 1.4 de producción de langostino. Brasil más o menos llega con todas sus especies entre 750.000 a 800.000 toneladas. Perú está más o menos en los 108, 140 que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que quiero decir es que estos son los países que destacan en Latinoamérica en temas de producción acuícola. Obviamente, y aquí he tenido, para que Chile pueda llegar al nivel que tiene, obviamente trabaja con una especie introducida que son los salmones, eh, pero ha tenido mucho apoyo del gobierno para poder conectar la academia, el Estado y las empresas, para poder tener mejor producción. Ellos al inicio, digamos, compraron tecnología extranjera, implementaron tecnología extranjera, pero han tenido que ir adaptándose sus profesionales en este camino. Ecuador más o menos sigue el mismo rumbo, ha hecho muy buenas inversiones y también muy buenas políticas, ¿ah? En todo caso, ambos países han tenido, igual que Brasil, han tenido muy buenas políticas desde la parte estatal para el desarrollo de la agricultura. Y también Ecuador ha invertido mucho en tecnología. Tal es así que existen ahora sistemas de robot que detectan, como los langostinos viven digamos, agrupados, están en el estanque, pero están agrupados, detectan cuando el langostino tiene hambre, entonces la maquinita va, corre y suelta el alimento, y esto es eficiente, ¿no? Porque suelta el alimento de tal forma que sacia el hambre del animal y una vez que deja de hacer los chisquidos a nivel mandibular, la maquinita se va a otro lado. Y no solo eso, hay robots que ahora que hacen todo un control de los parámetros físico-químicos para determinar en qué puntos está el problema del amonio, de los sulfatos, etcétera, para corregirlo inmediatamente. Eh, Luego sigamos. Digamos, de regiones, o sea, tenemos Asia, es el mayor productor, ya lo veníamos comentando, y en la que destaca China, Indonesia, la India, Vietnam, Bangladesh, Filipinas, la República Corea, Noruega, Egipto, y en el caso de Latinoamérica y el Caribe es Chile, Chile, Ecuador y Brasil. Eh, Más o menos vemos aquí que
En segundo lugar, quienes destacan a nivel de producción acuícola estamos América Latina y el Caribe. Luego le sigue Europa, luego le sigue África, luego sigue América del Norte y Oceanía, que es muy bajísimo en todo caso, ¿no? Pero si nos fijamos en los dos o tres principales regiones, es Asia, América Latina y Europa. Pero aún así, los porcentajes, si ustedes ven, no llegan a ser tan altos con respecto a Asia, obviamente, ¿no? Ya se podemos, pero sí tenemos el potencial para crecer. Ya se estarán preguntando por qué nos falta, ¿no? Esto es más o menos un poco para ver a nivel de Latinoamérica cómo está el tema de producción. Por ejemplo, México está más o menos en un poco más de 200.000 toneladas. Ecuador superó el año pasado 1.5, este valor de 896 corresponde a un año anterior, pero al año 2023, perdón, corresponde a 1.4, 1.5 millones de dólares. Igual sigue por aquí Colombia con 190, Brasil con 650, Chile con 1.4, 1.5 millones de toneladas, Perú con 150.000 toneladas, estamos muy por debajo si vemos de todo, y tenemos espacio para crecer realmente, ¿no? Quisiera dejarles un videito un ratito para terminar esta parte de lo que viene a ser América Latina, específicamente América Latina. La edición de 2024 incluye algunos datos clave que son relevantes para América Latina y el Caribe. En la región se produjeron 17.7 millones de toneladas de alimentos, tanto de la pesca de captura como de la agricultura, representando el 8% del total mundial. La producción de pesca de captura fue de aproximadamente 12.8 millones de toneladas de animales acuáticos, lo que representa el 14% del total mundial. Solo la acuicultura produjo 4.3 millones de toneladas, colocando a la región como la segunda mayor productora acuícola en el mundo. Chile y Ecuador emergen como líderes, con una producción de animales acuáticos que supera el 50% del total regional y se colocan en el top 10 de productores a nivel global. Perú destaca como uno de los principales protagonistas mundiales de la producción de la pesca de captura dentro de los primeros 5 países productores, contribuyendo con el 6% de la pesca de captura a nivel mundial. A pesar de la abundancia en la región, el consumo per cápita de alimentos acuáticos en América Latina y el Caribe está por debajo del promedio global, 10.7 kilogramos per cápita contra 20.6 kilogramos del promedio mundial. Para incrementar el consumo, se requieren políticas adecuadas, inversión y tecnología para asegurar que la pesca y la acuacultura sigan alimentando a las personas con dietas saludables y combatir la inseguridad alimentaria de manera sostenible. Únete a la FAO en esta transformación azul para lograr una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Bueno, el informe, el video un poco refleja lo que hemos conversado en el primer segmento, tecnología, políticas de gobierno e inversión. Ahora veamos el consumo per cápita ya centrándonos un poco en la región, dando paso del video. Perú, a nivel de la región, digamos, de los diversos países en Latinoamérica, es el que mayor consumo tiene. Estamos en un consumo per cápita de 22 más o menos kilos persona. Chile tiene 13, Panamá 13, Venezuela 12, Costa Rica 11, México casi 11, Brasil casi 11. Somos dentro de la región los que mayor consumo per cápita tienen. El mundo, en el 1969, 9.1, en el 2022 se ha incrementado a 20, 21 kilos persona, ¿no? O 22 kilos personas año, dependiendo quién de este certificado. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que se ha incrementado el consumo de pescados, pero no solo pescados, recursos hidrológicos en términos generales, provenientes de la acuicultura a nivel del mundo en un 44%. Ahora, si esto lo trasladamos a Perú, Loreto, y si vemos los países amazónicos, perdón, las regiones amazónicas,
son los que mayor consumo de pescado tienen. Y eso es por tradición, por cultura, ¿no? Loreto tiene casi el 50% del consumo per cápita año de pescado. Luego le sigue Ucayali, Tumbes, Lambayeque, Piura y así. Nacional, ya hemos comentado que es 22, luego le sigue Ica. Y veamos quiénes son los que tienen menores consumos. Los menores consumos están centrados principalmente en zonas de sierra. O sea, si hubieran, si las políticas fueran, digamos, adecuadas, creo que podríamos incrementar el consumo per cápita, perdón, el consumo de peces o de recursos hidrobiológicos, digamos, en estas regiones creo que podríamos superar los 22 kilos per persona año, ¿no? Entonces, creo que sí se puede lograr, sí, pero nos falta trabajar un poquito más. Ahora, hay que ver que la trucha, si bien es cierto, fue introducida en el año 1921 para unos, otros para el año 1900 para otros son 1925. En sus inicios no se la vio potencialmente como un cultivo, ¿no? Una vez que se quedó instalada en las regiones es a partir de la década los finales del 90, inicios la década del 2000, donde se consolida como realmente como un negocio, ¿no? Y tal es así que muchas lagunas como en Puno, por ejemplo, la Laguna Arapa, Lago Lagunillas, ahora son los mayores productores de trucha, por ejemplo, ¿no? Y nosotros somos unos altos consumidores de trucha. Igual sucede con la tilapia, ¿no? Que es una especie introducida también. Un poco centrarnos en la acuicultura peruana, datos de 1993 hasta el 2023, tenemos que nuestras producciones han ido también creciendo con algunas caídas y que están más relacionados con cambios, con los problemas oceanográficos, ¿no? Cada vez que hay un niño se ve fuertemente afectado el tema de las conchas de abanico y el langostino realmente, ¿no? Y hemos crecido, hemos llegado hasta un pico de 160.000 toneladas para luego de caer al año 2023 en 94.000 toneladas por los mismos problemas que les comentaba, pero el 2004 hemos subido ligeramente hasta 108.000 toneladas, ¿no? Eh, cuáles han sido los principales recursos que tienen estos volúmenes que llevan más o menos el mayor porcentaje, que están en un poco más del 60%? Es trucha, es concha abanico, trucha, que no está langostino acá, pero bueno, también cabe mencionar. Eh, Obviamente, trucha se ha venido, digamos, en el mercado, se ha venido consolidando la producción, ha habido mucho apoyo también del sector estatal, muchas empresas han intervenido en esto y los modelos de negocios han ido funcionando mejor. Ahora presentan otro tipo de problemas, ¿no? Problemas como, por ejemplo, la capacidad de carga en las lagunas, ¿no? Es un problema que hay que solucionar. El problema de uso de muchos antibióticos, que es otro problema que están acarreando, ¿no? Entonces, también el tema de mercado, ¿no? El tema de mercado podría crecer, sí, y más bien se ven afectados los agricultores trucheros, principalmente de Puno, con toda una serie de problemáticas que podrían ser solucionables si es que se sienta uno con ellos y vemos cuáles serían las mejores salidas o mejores caminos, ¿no? Pero en todo caso, volviendo a la figura, vemos que la acuicultura peruana ha ido creciendo. Esperemos que crezca mucho más de las 160.000 toneladas. Hay un informe que indica que este año el crecimiento de la acuicultura peruana va a estar sobre el 2,5 o 2,3 más o menos, en ese rango. Pero con los problemas que se están presentando ahora, principalmente yo lo dudo. Esperemos que sí, que suba, pero yo lo veo un poquito no posible. Entonces vemos que la acuicultura a nivel del Perú principalmente es el 56% es aportado por la maricultura, concha, abanico y langostino, y la continental principalmente trucha, tilapia, gamitana, paco, paiche, calachamas y otros, ¿no? Paiche comenté. Esto, eh, no, estos datos del 2023, obviamente no está actualizado al 2024 porque todavía no está en el sistema colgado los volúmenes de producción por región y por especie, ¿no? Pero en todo caso, eso nos da una tendencia, ¿no?
¿Quiénes son los principales, en nuestro país, quiénes son las principales regiones productoras de organismos acuáticos provenientes de la acuicultura? Tumbes, langostino principalmente. Puno, trucha principalmente. Piura es un mix, pero principalmente es concha de abanico. Algo de langostino y algo de tilapia. Ancas, principalmente concha de abanico. Pasco, trucha. Huancavelica, trucha. San Martín es eh, principalmente tilapia y peces amazónicos, en términos generales. Junín tiene zonas de producción de truchas y tiene zonas de peces amazónicos. Cusco, principalmente trucha y peces amazónicos. Ayacucho, igual, trucha y principalmente trucha y luego peces amazónicos en su zona de selva. Loreto, peces amazónicos principalmente, en la que destaca la gamitán, el paco, el boquichico y el paiche. Amazonas destaca más por la producción de tilapia y también de peces amazónicos y algo de trucha. Cajamarca destaca mucho por la producción de trucha, pero también de peces amazónicos y principalmente tilapia, ojo. Lima es un mix también, estamos entre concha de abanico, tilapia, muy buena producción de tilapia, tiene a pesar que los porcentajes, como ustedes ven, en los volúmenes de producción son muy pequeños, pero tilapia es el fuerte aquí en la zona de Lima, y trucha, sobre todo en las zonas de sierra de Lima, ¿no? Madre de Dios, peces amazónicos, la Libertad está entre peces perdón, está entre tilapia, está entre trucha principalmente, y nada más me quedo ahí con ellos. Apurímac, ni qué decir trucha, Ucayali, peces amazónicos, Ica, principalmente destaca algo más concha de abanico, luego le sigue trucha en su zona de sierra y algo de macroalgas. Todavía poco, pero algo de macroalgas. Tacna, principalmente trucha, Arequipa igual, y Lambayeque, que está en el último lugar y casi no se ve el volumen de producción porque es poquísimo realmente, tilapia. Tilapia, concha de abanico y otros. En todo caso, al 2023 las principales especies por volúmenes de producción estuvieron representadas por langostino. Trucha descendió porque el año anterior, el año 2022, trucha estuvo en primer lugar, con un mayor volumen de producción y sobrepasó las 40.000 toneladas. Y aquí vemos que al 2023 más bien disminuyó a 36.000 toneladas. Entonces, y también ya comienza a ocupar un segundo puesto. Eh, y Concha Abanico, que estaba antes en un primer lugar, desciende a un tercer lugar del 2020, debido, debido a que el 2022, 2023, acuérdense que hemos tenido una temporada muy fuerte, casi 2 años que no han habido un invierno como el que tenemos en este momento. Entonces, esos valores de temperatura de primavera o verano que hemos tenido en los 2 años anteriores incrementan los volúmenes de lluvia, por lo tanto se incrementa el caudal afecta hacia las zonas costeras, hace que disminuya la salinidad y obviamente disminuye el oxígeno, etcétera, y tiene un problema, un repercute sobre la concha de abanico y sobre los langostinos a nivel de los estanques. Tilapia, si bien es cierto que hemos tenido hace unos 5 o 4 años atrás, tuvimos una buena producción a nivel nacional, más de 4.000 toneladas, pero las estadísticas ahora, el 2023, indican 2.000 toneladas, o sea, disminuimos en menos de 4 o 5 años el 50%, ¿no? Pero también cabe decir que hay casi el mismo valor de 2.000 a 3.000 toneladas que están ingresando y que están siendo consumidas en el país, que vienen de los países asiáticos, o sea, se está importando tilapia. Y eso nos hace ver que podemos crecer más, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá hay una implicancia también que quiero comentar. Eh, Muchos de los cultivos como tilapia, gamitana, paco o cuchico no son, existe una alta informalidad. Y esa alta informalidad hace que también las estadísticas no sean, digamos, o sea, es lo que tenemos, que es válido, pero podrían ser mayores los volúmenes de producción. Hay un estudio que se hizo el año
2018, si no más me recuerdo, en la que se evaluó cuánta era la producción de tilapia en real y eran tres, cuatro veces más de lo que decía la estadística. ¿Y por qué? Porque había mucha informalidad. Entonces hay muchos acuicultores que no oficialmente no son acuicultores ante la Dirección Regional de Producción o ante el Ministerio de la Producción. Bueno, tacamitana, boquichico, sábalo, paiche, camarón de Malasia, y esto es un buen trabajo que viene haciendo el doctor Gastelú en Tarapoto. Es más, llegó en algún momento a producir volúmenes mayores, pero estamos sobre los 19 y creo que este año ha disminuido un poquito. El año pasado creo que disminuyó un poquito. Pero estamos en... Antes no figuraba Camarón de Malasia en estadísticas, sino es a raíz que Gastelú comienza a trabajar con ellos y con fuerte intensidad y a unir mercados, creo que se refleja en las estadísticas. Lenguados, tenemos un solo centro de producción de peces marinos como tal. Experimentales tenemos dos, tres lugares, pero a nivel de producción tenemos uno que está ubicado en Ancas, específicamente, ay, en este momento no recuerdo el nombre, pero está ubicado en Ancas, en Guarmey, en la zona de Guarmey, y pero sus volúmenes de producción todavía siguen siendo bajos, ¿ah? Ojo. Y esto porque es una especie un poco complicada de largo periodo de crecimiento, un poco más complicado poder producirlas, pero la empresa le sigue dando y hemos crecido de 5 a 7, porque un año anterior estuvo en 5, ha ido así, 4, 5, 7. Bueno, y Carachamas, que también hay algo de producción a nivel de las acuiculturas de Ariel y pequeña empresa. Esta es más o menos un cuadro que nos ayuda mucho a ver eh, las cosechas de recursos de acuicultura pues, en 2014 al 2023 por grupos, digamos, ¿no? Tilapia, miren ustedes, langostino, ¿no? Langostino fue creciendo a lo largo de los años, como ya lo hemos visto, pero luego tiene una ligera caída. Trucha va creciendo, celeste, va creciendo, pero luego cae al 2023. Ya lo acabamos de comentar. Concha de abanico sí ha tenido una fuerte reducción los dos últimos años, si se dan cuenta. Y por lo que ya les comenté. Esto es por especie y también el 40% de la producción al 2024 es concha de abanico, le sigue la trucha, ya lo vimos hace un momento en temas de volúmenes, y luego le sigue el langostino, luego le sigue otros, ¿no? Y un 2% de tilapia. Y ahora, esto nos conlleva a otra cosa, ¿no? Eh, Son cuatro especies las de mayor importancia comercial, digamos, en el país. Y estas cuatro, me refiero a concha de abanico, trucha, langostino y tilapia. No lo tomen a mal lo que digo porque lo pueden tomar a mal en decir que son cuatro las principales especies. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver que son especies que se producen en volúmenes, mayores volúmenes que las otras especies y que se consumen tanto local como que se exporta, ¿no? Entonces, por eso iba la idea. ¿Cuáles han sido las ventas internas en el Perú? Más o menos, también ha habido una disminución con respecto al 22, es una de 2023, disminuyó al 30%, casi el 31%, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Trucha, paco, tilapia, langostino, gamitana, concha de abanico y boquichico. ¿Quiénes han sido los que más han disminuido en tema de consumo? Concha de abanico. Luego le sigue el langostino. Y esto, obviamente, está debido a que los volúmenes de producción disminuyeron, y el principal objetivo de las empresas, porque estos trabajan en mayoría por la gran empresa y la pequeña empresa, están viendo el mercado de afuera. Entonces, primero solucionan mercado afuera y después luego mercado local. En caso de tilapia, por los volúmenes de producción, podemos decir, y también los problemas de enfermedades, los problemas de agua que están surgiendo o apareciendo en varias regiones, ¿no? Donde se cultiva esta especie. Entonces, más o menos ya tienen una idea de lo que más o menos se da en temas de mercado local y más o menos cuánto han sido las toneladas, que son más de 40.000 toneladas en temas de producción para el mercado local, de los cuales el 88% corresponden al ambiente continental
y casi el 12% ambientes marinos. Y ya vimos que la venta interna va a destacar trucha, le sigue langostino, paco, tilapia, gamitana, concha abanico, boquichico y otros. Y esto también, veámoslo de otro punto de vista, no solo porque el tema de las condiciones oceanográficas y en otro lado por las condiciones de agua o falta de agua o patologías, también tiene que ver mucho con eh, digamos, la falta de una información más clara. Como decían antes, hay mucha informalidad. Hay un 40 más o menos por ciento de informalidad en el tema de acuicultura, sobre todo en zonas de selva y sierra. Entonces, eso hace que eh, no sean muy claros los números, lo que hay que mejorar, ¿no? Exportaciones, eh, más o menos en exportaciones en toneladas han sido más de 57.000 toneladas, llegando casi a las 58.000 toneladas, pero esto ha significado más o menos 359,8 millones de dólares. Entonces, no solo miremos la acuicultura como un tema de producción de recursos biológicos que tiene que ver con el tema alimentario y que produce dinero para las grandes empresas y pequeñas empresas, sino veámoslo como trabajo también. Es una fuente creadora de trabajo. Detrás de una empresa pequeña de concha de abanico, si bien es cierto, son 25 socios, pero detrás de esos 25 hay más o menos para una cosecha unas 15 embarcaciones, cada embarcación es 5 personas, y no solo veamos desde ese punto de vista, veámoslo que para tener esa área de cultivo se requieren materiales, insumos, etcétera, etcétera, que tienen que ser adquiridos a una otra empresa. O sea, empleos directos y empleos indirectos. Y obviamente economía, porque así los que trabajan en esta vida, esta actividad, tienen economía para mejorar el tema de su calidad de vida. Mejor construcción de casa, mejor alimentación en su casa, para la familia, mejor educación para sus hijos. Dentro de estas exportaciones destaca, en términos de dólares, el langostino, 262 millones. Luego le sigue concha de abanico, ¿no? ¿Y cuáles han sido los principales países, en todo caso, del langostino de exportación? China, Corea del Sur. A pesar que China es uno de los mayores productores de langostino, igual nos compra, ¿vieron? Luego le sigue Corea, Estados Unidos, luego le sigue España, Canadá y Japón. En el caso de concha abanico, principalmente es mercado español. Luego le sigue Francia, pero si unimos los dos, más o menos son más o menos más del 60% es mercado europeo. Estados Unidos con casi un 9%, Bélgica, volvemos a los países europeos, Italia, país europeo, 5%, Dinamarca, Países Bajos, 4% y otros eh, que también corresponden a Países Bajos y corresponden a algunos países asiáticos pequeños, ¿no? Entonces, pues los volúmenes no, son pequeños en todo caso para hacer todo el país, ¿no? Eh, También cabe mencionar que los volúmenes de producción se redujeron y obviamente está asociado a la producción nacional, o sea, hubo baja de producción nacional, por lo tanto también hay menores volúmenes de exportación, ¿no? Este es más o menos, y ya lo veíamos hace un rato en el gráfico anterior, China es el mayor adquisidor de los dos recursos hidrobiológicos provenientes de la cultura, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Japón, Canadá, Francia, etcétera, etcétera. Mm, esto ya un poco más, ya por especies, si vemos, langostino, ya lo habíamos visto, pero solo para recalcar, en términos de valores de millones de dólares. Luego le sigue la concha de abanico, trucha, tilapia y algo de paiche, que no se refleja mucho porque es muy poquísimo el volumen de exportación y por lo tanto genera muy poco volumen o valor FOB. Y en términos de valores, bueno, también los tenemos aquí, no sé, casi el 81% de las exportaciones en términos de valores FOB es específicamente langostino. Esto si lo comparamos con un cuadro anterior que mostré, que decía que la concha de abanico era la mayor especie de producción y puesta en mercado, pero en términos de precio, la libra cuesta más del langostino que con respecto a la concha de abanico.
Esto nos refleja un cuadro también en la que dónde están los países de destino de todos los recursos hidrobiológicos de acuicultura, ¿no? Entonces, hay Asia, eh, y por especie, ¿no? Por ejemplo, las mayores volúmenes de producción, que ya lo vimos hace un momento, España, ¿no? Principalmente, ¿no? Luego, langostino, China, ¿no? Corea del Sur, eh, luego trucha, va Japón, miren, ¿ve? Y siendo ellos productores también de salmónidos. Tilapia, casi más del 80% se van a Estados Unidos, el 88% se van a Estados Unidos. Es el principal mercado. Ahora, y esto porque Estados Unidos importa más o menos más de 150 millones de toneladas al año de tilapia, de mercados asiáticos, México, eh, América Central y de Perú. Miren, dentro de América Latina, los que más le venden tilapia está en primer lugar Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en esos niveles, en esa posición. Y esto nos da una tendencia, hay que crecer, podemos crecer más. Entonces, un poco viendo este panorama estadístico mundial, regional y como Perú, y viendo las potencialidades que tienen nuestros recursos para crecer y para subir, nos hicimos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el potencial de la cultura peruana? Y también nos la respondimos, ¿no? Y nos la respondimos porque dice, hay que ver, somos un país muy rico, estamos llenos de que nos digan que somos un país muy rico, una diversidad biológica, excepcional, más de 1.000 especies de peces, moluscos, crustáceos y algas, ¿no? Muchas tienen potencial acuícola, pero ¿cuántas son las que si bien es cierto el Estado y algunas empresas privadas vienen haciendo sus esfuerzos con peces marinos como chita, la corvina, la cojinova, pero falta más implementar estos modelos. La academia, por su lado, también hace sus investigaciones. Muchos dirán, no, pero no son aplicables. Son aplicables, pero hay que ver, hay que hacerlas aplicables en todo caso. Y ejemplos les puedo dar varios, porque trabajo en la academia y sabemos cómo está creciendo ahorita en este momento el cultivo de macroalgas. Igual Fondepes inició el tema de cultivo de lenguado y a pesar que los volúmenes son pocos, igual se viene consolidando. Y de igual forma, el IMARPE y Fondepes vienen haciendo transferencia de tecnología en temas de chita y cojinova y corvina en la zona norte, en la zona sur del país. Dicen, tenemos condiciones ambientales favorables, un litoral extenso, 3.800 kilómetros con zonas ideales para la maricultura. Miles de lagos, varios lagos, lagunas y ríos amazónicos y andinos para los cultivos continentales. Y aquí viene otro problema. Correcto, tenemos varias lagunas, podemos trabajar con las comunidades, hay conflictos con las comunidades en todo caso y tenemos que llegar a acuerdos con las comunidades para trabajar estas lagunas o apoyar a las comunidades para que sean sostenibles en el largo plazo, en el tiempo, a que desarrollen mejor su agricultura. Pero también tenemos accesos limitados en temas de vías de comunicación. Tecnología muy incipiente todavía, ¿no? Entonces hay cosas que se tienen que implementar. Hay una demanda creciente de mercado y lo acabamos de ver, ¿no? Acabamos de hacer algunas cifras, ver unas cifras y comentar que la población sigue incrementando y se va a ir incrementando, ¿no? Y que obviamente incrementa la población y requieren recursos hidrobiológicos, ¿no? Y que también tenemos que ser más innovadores en este momento, ¿no? Porque la nueva generación que está en camino y la que se viene es más práctica. Y es más práctica en el sentido de que trabajan en el día, vienen a su casa, pasan por un supermercado, recogen algunos productos y lo que hacen es meterla al microondas, colocarlas en un microondas. Entonces, ahí tenemos que innovar. Y ahí los precios crecen realmente. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poquito más. Eh, Debemos aprovechar estas posibilidades de incrementar volúmenes de producción con productos de calidad para llegar a estos mercados que consumen tilapia, trucha, por ejemplo, langostino, que en todo caso es la gran empresa la que está haciéndola ahí, pero con otros recursos, por ejemplo,
con gamitana, Paco, podrán decir no, que la gamitana tiene mucha espina, que por acá, pero aquí hay que sacarle la vuelta, en buen sentido de la palabra, buscar la forma. China hará unos 2 años, y es el único reporte que tengo por no, unos 3, 4 años atrás, antes de la pandemia fue, pudo producir entre gamitán y Paco un poco más o cerca de las 800.000 toneladas, para que tengan una idea. Y nosotros no estamos llegando más que a los miles, digamos. Oportunidad de empleo y desarrollo rural. Ya hemos comentado con un ejemplo hace un momento de la cantidad de trabajo que se genera detrás de una actividad acuícola, ¿no? Es una buena oportunidad para generar trabajo de una forma formal y incluir inclusión social y también eh, hay que haya mayor participación de la mujer y de esta forma disminuir la presión sobre los ambientes naturales. Existe experiencia técnica acumulada, existen centros de investigación que hay que darles el uso realmente, ¿no? Hay universidades que producen, no todas, pero hay algunas que están ligadas al sector productivo, ¿no? Y que vienen eh, adaptando o creando tecnología justamente para este sector productivo, ¿no? Existe mucha experiencia en concha de abanico, langostino, trucha, ¿no? Y que se debe aprovechar en todo caso, ¿no? Podemos decir de repente, y lo vamos a ver en un cuadro más adelante, que falta profesionales muy duchos en este tema o muy preparados en este, probablemente que sí. ¿Qué nos falta para crecer? Existe una desplanificación territorial. O sea, tenemos que planificar territorialmente. Tenemos problemas, por ejemplo, conflictos de uso de agua, eh, ¿no? En muchas regiones. ¿Quién es primero, la agricultura o la piscicultura, por ejemplo, ¿no? Tenemos conflicto de agua en muchos lugares en la que primero es la comunidad, porque tiene que usar el agua, potabilizar sus aguas del río para ser usada, ¿no? Pero también tenemos conflictos de contaminación, porque si nos ponemos a lo largo de un río, nos vamos a dar cuenta que no tenemos lagunas de oxidación para tratar el agua de las comunidades que están asentadas a lo largo del río. Entonces todos los desechos se van al río. Entonces también sería ilógico coger el agua de ese río y llevarlo a tus estanques, ¿no? Entonces, sin un tratamiento adecuado, en la cual más bien nos lleve a un tema de salud, ¿no? Entonces hay que también articular esto. Pero eso tienen que ser políticas de Estado. No puede ser solo política de Estado que se ejecuten realmente, ¿no? Y a largo plazo. Tenemos infraestructura y servicios básicos. Tenemos deficiencia de laboratorios de reproducción, sobre todo para la parte marina. Eh, Sobre todo para la parte de, por ejemplo, el conchabanico. Ayer estaba en Pisco, por ejemplo, conversando con algunas personas que trabajan en concha abanico en Playa Atenas y su problema es un laboratorio para la producción de concha abanico, un hatchery. ¿Y por qué tienen problemas? Porque sencillamente ellos dependen del ambiente natural para sembrar en sus linternas o en sus corrales. Pero como ahora se vino el tema de frío, el agua está más fría, por lo tanto, la concha abanico en esta zona de Pisco se restringe el tema reproductivo y por lo tanto no van a ubicar en los bancos naturales semillas. Entonces ahí necesitan, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, Financiamiento y acceso a crédito. Muchos organismos lo ven como riesgoso la acuicultura. Entonces no hay créditos adecuados para esto, ¿no? Si bien es cierto, el Estado hace su esfuerzo, y lo vamos a ver al final, el FONDEPES está haciendo su esfuerzo en hacer préstamos al sector pesca y acuicultura, pero son limitados también, ¿no? Y también limitados, no es que sea FONDEPES limitado, limitado me refiero al número de préstamos que puede hacer. Entonces la caja tampoco creo que es muy grande como la caja financiera del FONDEPES no es tan grande, digamos, como para poder darle a los miles y miles de acuicultores que existen en el país, ¿no? Innovación tecnológica y asistencia técnica. Hay poca inversión en biotecnología, en genética, en nutrición, salud acuícola. Debe haber vínculo entre productores y centros de investigación, no se nexan. Mucho creen conocer o saber que manejan muy bien sus recursos en su acuicultura, sus estanques, sus peces, ¿no? Pero aún así se requiere asistencia técnica. Y algo que quiero comentar acá, ¿no? Por ejemplo, el YAP, hace unos 15 días estuve en el YAP en Iquitos
Y he visto el trabajo de ellos, por ejemplo, en temas de genética para mejorar el tema de cultivo de paiza, por ejemplo. Y eso es interesante porque están trabajando con los productores, por ejemplo, ¿no? Para mejorar y darle mayor rentabilidad a sus cultivos de los que se dedican al cultivo de paiza. Regulación poco atractiva y burocrática. Sí, pues los procesos demoran demasiado para pedir una concesión, una autorización, son lentos, ¿no? La ventanilla única funciona en Lima, pero no funciona en las regiones. Entonces aquí los gobiernos regionales deberían de realmente ponerse las pilas, disculpen la forma de decirlo, deberían de trabajar un poquito más y utilizar esta ventanilla única. No es posible que una autorización o una concesión demore un poco más de un año para que te den. Así el inversor se desanima realmente, ¿no? Eh, Capacitación técnica y formación de recursos humanos. Sí se requiere de todas maneras. Ya vimos que hay deficiencia de biotecnología, genética y nutrición. No basta ser piscicultor o criador de peces. Tenemos las otras áreas, nutrición, fisiología, ¿no? Para mejorar. Y es como han hecho los países vecinos. No nos tenemos que ir a Europa, veamos, o a Asia, veamos los países vecinos cómo han integrado las diversas áreas para mejorar sus sistemas de cultivo, inclusive llegando ahora a la inteligencia artificial y a la robótica. Darle valor agregado. Y lo comentaba hace un rato, ¿no? Muchas de nuestras especies se quedan en proceso primario. Y hay que ver que el mundo, por lo menos veamos, si queremos ver solo Perú, está cambiando. Las nuevas generaciones son mucho más prácticos. Van al supermercado, cogen un paquete de pescado o de langostino o de concha de abanico que ya está semi preparado, lo traen a microondas y lo consumen. Entonces, también tenemos que entrar por este rubro. No solo mandar o producir materia prima. Otro ejemplo que les puedo comentar, porque trabajo mucho con el tema de macroalgas. Las macroalgas se colectan, se secan, se muelen y se exportan. Y luego regresan para ser usadas por las empresas peruanas en colgate, en colinos, en yogures, en gelatinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuesta mucho más. ¿Qué nos falta para crecer? Impulsar planes regionales acuícolas con enfoque territorial y ecosistémico. Desarrollar clúster acuícolas con infraestructura, laboratorios, puertos y servicios, servicios de conexión, servicios de acceso al Internet, servicios de acceso a la electrificación en muchas zonas que no existen o no hay, servicios de pistas, carreteras, etcétera, ¿no? Fomentar la formalización. Existe mucha informalidad, vuelvo a comentar y ya lo habíamos visto. Incentivar a la investigación, pero que sea aplicada y que esta investigación aplicada realmente tenga un resultado sobre los productores. Hay que ligarnos más. Generar alianzas público-privadas y cooperación internacional. Fortalecer la gobernanza institucional a nivel multiescala. Coordinar todos los segmentos que estén relacionados con la acuicultura, el MINAN, el PRODUCE, la ANA, los gobiernos regionales, que cada uno no ande por su lado, que sea todo un íntegro. El MINAN tiene que ver con el tema ambiental en la acuicultura, por supuesto. La UEFA, está el SANIPES, está el IMARPE, si hablamos está el YAP, entonces hay que integrar para ver una visión a largo plazo y sobre todo para desarrollar una acuicultura que pueda incrementar sus volúmenes de producción, puede incrementar el nivel de trabajo sin molestar y malograr el medio ambiente. Esta parte solo quería para colocar algunas ideas que ya vienen trabajando y lo he comentado, y algunos ejemplos. Por ejemplo, el IAC, ¿no? Hace poco sacó una nota de prensa. Ellos habían transferido más de 1,9 millones de alevinos de peces, recién ha sido esto hará unos 15 días más o menos, que sacaba esta nota de publicación. 10 más de casi 2 millones de alevinos de peces amazónicos, que ellos indican que esto generará más de 10 millones de soles en ingresos y más de 700.000 kilos de carne, beneficiando a 835 familias y capacitando casi a 1.000 personas. Vieron acá tenemos el tema un poco de sustentabilidad, ¿no? De trabajo social y falta medir el impacto ambiental en todo caso, en este caso.
Y tenemos los datos que nos muestra el ya cómo ha distribuido en Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, ¿no? Y cuáles son las principales especies que ellos han transferido, como por ejemplo, mayormente ha sido Paco, luego le sigue el boquichico, luego le sigue la camitana y el sábado cola roja. Entonces, ¿y quiénes han sido favorecidos en términos generales? Grupos familiares, comunidades, distritos y provincias, y lo tenemos por las regiones y los números. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? No quiero llegar que el Estado está cumpliendo un papel, pero falta articular más. Sería bueno saber después, a finales de acá unos 4, 5, 6 meses, cuánto se cosechó y cuánto de trabajo y de dinero se generó. Por otro lado, también cabe destacar el trabajo del Fondepes. El Fondepes también es una nota que recién ha publicado el Fondepes. Ha desembolsado más de 3,8 millones de soles en créditos supervisados a acuicultores y agentes de la pesca artesanal a nivel nacional. Solo en el primer trimestre. Y una de las mayores regiones favorecidas ha sido Ucayali, a quien les ha dado más de 215.000 en créditos para mejorar la productividad de los acuicultores y pescadores artesanales. Esto ha permitido más o menos que se adquieran más de 40.000 kilos de alimentos balanceados para peces amazónicos. Aquí lo que falta, en todo caso, es ver después si se pagan los créditos, uno, dos, ver el resultado final del producto como tal, el producto, la ganancia bruta o la venta bruta, y ver que se paguen los créditos y ver que vuelva a reinvertir el agricultor. Porque estas ayudas, justamente tanto como el JAP como el FONDEPES, son para que ellos vuelvan a reinvertir. Y de repente el otro año darle el crédito a otro grupo que no fue favorecido en este año. El INVARPE también no se queda atrás. El INVARPE también a nivel tiene varios núcleos, pero he puesto solo uno como ejemplo. A nivel de Huancavelico, el distrito de Aragua, hace un par de años atrás le donó 50.000 ovas producidas por el INVARPE, y este año hace 15 días también, acaban de firmar un nuevo convenio para implementar un módulo para la reincubación de ovas embrionarias de linaje de trucha arcoíris. Como ven, el Estado está haciendo su parte también, que de repente falta consolidar más, falta integrar más y verlo como visión, con toda la problemática que les he comentado, lo que falta hacer y lo que podríamos hacer, verlo como una visión como país al final. Bueno, hasta aquí mi charla. Este es mi laboratorio. Yo trabajo en el Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos de la Universidad Científica del Sur. Este laboratorio está ubicado en Pisco y se dedica por ahora a la producción de semillas de macroalgas. Hemos logrado, obviamente con convenios internacionales también y apoyo económico, fondos económicos no reembolsables. eh, Ahora, por ejemplo, producimos plántulas y semillas, o semillas en todo caso de yuyo, de Contracanto chamisois, y se las pasamos a los algueros artesanales, quienes cultivan y comercializan el producto. Luego también hemos trabajado con macrocystis perífera. Hace poco acabamos de terminar unos ensayos después de un año. Repoblamos más de 2.500 metros cuadrados aquí en la zona de Pucusana, lo cual hemos visto los efectos, cómo ha favorecido en el tema de crecimiento a otras especies, ¿no? Y no solo en el captaje de carbono, no solo, sino que también favorece la pesca artesanal porque hay muchos organismos que habitan en estos bosques algales, ¿no? Luego, otra de las algas que le hemos dado 2 años un buen trabajo y que después de 2 años hemos tenido buen fruto es la producción de masaela, de semillas de masaela. Ahora ya conocemos todo el proceso y la producción de obtener semillas de plántulas o plántulas o semillas de masaela, ¿no? Y también estamos trabajando con una especie de alto valor nutricional como el corio, ¿no? Todas estas macroalgas tienen una enorme importancia en temas de salud alimentaria, en temas de la médica, de la farmacéutica y también como agricultura y otros, ¿no? Nosotros hemos hecho varios ensayos en las que por ejemplo, tenemos un fertilizante que se ha probado en campo con muy buenos resultados,
Luego también hemos producido, bueno, se ha investigado se trabaja en equipo realmente, no piensen que nosotros el Lima hace todo, somos equipo de trabajo. Con la parte de biofertilidad trabajó con la Facultad de Agroforestales, por ejemplo, ¿no? Después tenemos un producto, también ahora hemos determinado qué macroalga y qué concentración de macroalga y qué biocomponente puede disminuir los niveles de células cancerosas a nivel de mamas, el sistema digestivo y útero, ¿no? Estamos en una segunda fase del trabajo para aislarlo esos polímeros y luego ver si se pueden sintetizar, ¿no? Este es un trabajo en conjunto con el área de inmunología, con el área médica, con el área farmacéutica, ¿no? Entonces, les menciono dos porque hay más productos que hemos logrado inclusive con la empresa privada. Tenemos productos que ya están comercializando como un alimento que incluye macroalgas y que disminuye el tema de micotoxinas a nivel intestinal, tanto de aves en sus inicios como de cerdos, lo cual incrementaba la supervivencia de aves a nivel de pollos bebé, digámoslo así, y en cerdos bebés hacia juveniles y adultos, ¿no? Y considerable. También se ha trabajado con la empresa privada un tema de snacks, que ya lo está comercializando. Como ven, modelos de negocio, modelos de trabajo, modelos en conjunto, que al final es la empresa la que tiene que desarrollar. Bueno, gracias. Espero sus consultas o sus preguntas en todo caso.